Buenas tardes. Hoy, jueves 23 de octubre del año 2025, doy inicio a la charla 151 de Radiografía del Imperialismo Británico. Bien, como terminé expresando la última charla, la del martes, a raíz de la epidemia de fiebre amarilla que se abatió sobre la ciudad de Buenos Aires en 1871, fallecieron 13.614 personas, que sumadas a las muertes ocasionadas por otras epidemias en 1869 y en 1870, suman aproximadamente unas 25.000 personas. ¿Ya? Fallecieron muchísimos. Entre ellos, la mayoría de los muertos fueron los hombres y mujeres de raza negra, porque no tienen mucha resistencia a este tipo de enfermedades. O sea que en la ciudad, de pronto, dejaron de verse los negros liberados, por supuesto, no existía más la esclavitud, hacía prácticamente 30 años, 20 años, disculpen, pero bueno, desaparecieron. Y los pocos que quedaron se mezclaron con otras personas de otras razas, y así quedó un dicho que, creado posiblemente para ofendernos, yo creo que es algo para sentirse orgullosos, y le voy a explicar por qué. Dicen que los mexicanos vienen de los incas, de los aztecas y de los mayas. Los peruanos de los incas. Los argentinos de los barcos. Hubo un mandatario de triste memoria que, confundiendo esto, dijo que los brasileños venían de la selva. En fin, una locura, que no cortaron relaciones diplomáticas porque vieron que era un personaje, sin comentarios. Pero eso fue lo bueno, que nosotros, al mezclarnos las razas, no fuimos pedacitos de italianos, españoles, franceses, ingleses, judíos, no, nosotros nos mezclamos, ya está, fuimos argentinos. Y nació una raza, llamémosla, que con sus cosas buenas y sus cosas malas, como todas, es lo que nos hace ser lo que somos. La palabra negro en Argentina siempre ha sido usada con un apodo cariñoso. El negrito fulano, el negro perengano, jugadores de fútbol, ¿no? Jamás ha sido usada como algo despectivo. Pero hace un par de años, como todo es ofensivo, uno ya no le puede decir negro a un amigo, o gordo, o flaco, petizo, lungo, nada. Creo que estamos un poquitito locos, ¿no? Porque vuelvo a repetir, nunca en Argentina, eso es un valor agregado que tenemos los argentinos, tratamos despectivamente a ningún inmigrante y enseguida lo adaptamos a nosotros, ¿no? Fue uno más de nosotros, el gallego, el tano, el ruso. Pero en fin, quizá por decir esto me como algún juicio, ¿no? Estamos tan mal, pero bueno. Volvamos mejor a la fiebre amarilla en 1871. Ante la gran mortandad producida por esa y esas otras dos epidemias, 25.000 muertos, la población exigía que se tomaran medidas de salubridad en forma urgente. Y así se va a sancionar, Sarmiento va a sancionar una ley el 2 de junio de 1869, por la cual se van a erradicar los saladeros, las graserías y curtiembres de la cuenca del Riachuelo. La norma dice así: Buenos Aires, 2 de junio de 1869. Artículo primero. Quedan exonerados del impuesto de saladeros, por el término de 5 años, todos los establecimientos de este género
así también como los de Gracería, situados o que se situasen desde la fecha de la presente ley, a una distancia de 30 cuadras de cualquiera de los pueblos de la campaña de la provincia, y fuera de una línea que arrancará desde el límite norte del ejido del pueblo de la Ensenada y continuará por el término este del pueblo de Merlo, hasta encontrar el río de las Conchas, siguiendo desde allí todo curso de él, hasta su desembocadura en el río Luján. Artículo 2 de forma. Firmado Domingo Faustino Sarmiento. Pese a la tentadora oferta, es decir, durante 5 años ustedes, el que se vaya a instalar un saladero, una grasería lejos de la ciudad de Buenos Aires, pocos se marcharon. Entonces la prensa de Buenos Aires, en el año 1869, el 18 de octubre, mi cumpleaños, nace uno de los diarios más importantes, más prestigiosos de Argentina y del mundo, que llegó a ser el diario de tirada 1940, 1940 y pico, de habla hispana más importante del mundo. Me estoy refiriendo a La Prensa. Al año siguiente, 4 de enero de 1870, van a ser La Nación. Bueno, estos dos diarios, junto a otros que había en esa época, empiezan una campaña en defensa de la salubridad pública. Y entonces se escribió, ¿no?, en la Revista de Buenos Aires, que era otro órgano de difusión, ¿no?, de la época, lo siguiente: el lecho del riachuelo es una inmensa capa de materias en putrefacción. Su corriente no tiene ni el color del agua. Unas veces es sangrienta, otra verde y espesa. Parece un torrente de pus que escapa a raudales de la herida abierta en el seno gangrenado de la tierra. Un foco tal de infección puede ser causa de todos los flagelos, el cólera y la fiebre amarilla, lo cual no era cierto, pero ellos en ese entonces, repito, no lo sabían. No sabían que era la Aedes aegyptus en la última de estas enfermedades. ¿Hasta cuándo respiraremos el aliento y beberemos la podredumbre de ese gran cadáver tendido a espaldas de nuestra ciudad? Días más tarde, el doctor Nicolás Avellaneda, que por ese entonces era el ministro de Educación de la Nación, escribió: la insalubridad de los saladeros no puede ponerse al abrigo de ninguna opinión, por extraña o paradojal que sea, porque la elaboración de estos establecimientos, tal como hoy se practica, no solamente se hace notar la acumulación de materias animales, cuyos olores metíficos arroja el viento sobre la ciudad, es además el suelo sobre el que se practican las faenas que, hallándose perpetuamente contaminado, arrojan las miasmas que infeccionan la atmósfera. Son las aguas que nos sirven para los usos de la vida, alteradas por la sangre y los líquidos con que ella se mezcla. ¿Quién puede entre tanto negar que el aire, la tierra y el agua son conductores efectivos de las infecciones perniciosas? Y que el primer interés para la salud de la población consiste en mantenerlos exentos de toda corrupción. Luego de considerando oportuno sobre una cuestión, no solucionaba a pesar de su sencillez, entendiendo que la insalubridad de los saladeros se debe a procedimientos de elaboración. Resulta imprescindible la exigencia higiénica, factor primordial del gobierno para hacer cumplir, dejando la iniciativa privada, industrial, el modo de realizarlo. Es decir, seguían atacando lo verdaderamente repugnante que era el riachuelo. Pero ellos estaban equivocados, aunque por supuesto no lo sabían. La legislatura de Buenos Aires trata el tema. Como la campaña de la prensa arreciaba, la legislatura de la provincia de Buenos Aires consideró oportuno tratar la cuestión, siendo interesante recordar que en esa época no se sabía cómo se transmitía la enfermedad, la fiebre amarilla. De ese modo,
el miércoles 6 de septiembre de 1871, se sancionó una ley que ordenó: quedan absolutamente prohibidas las faenas de los saladeros y graserías situadas sobre el riachuelo de Barracas y sus inmediaciones, así como los demás establecimientos de ese género situados en el municipio. Sobre este particular, resulta muy interesante leer con detenimiento el siguiente texto. Prevaleció en la medida prohibitiva la fuerza de la opinión pública afectada por la espantosa tragedia que se acababa de sufrir, y desconociendo sus fuerzas determinantes, creían poseer la verdad a través de las más extrañas hipótesis. Núcleos cultos e incultos, mancomunados en los más disparatados sofismas, atribuían a causas atmosféricas, telúricas, miasmáticas, etc., el desencadenamiento y expansión de la epidemia de fiebre amarilla, y tan arraigada estaba el concepto entonces en la oscuridad en la que se vivía. Nadie hubiera admitido que el díptero hembra, el mosquito hembra, el Aedes aegyptus, que invadía los hogares, además de molestar el reposo de los moradores, sería quien llevaría a las alcobas el germen infeccioso. Esto lo escribió un gran historiador de Avellaneda, un querido amigo, Rudy Varela, y tenía razón. Los saladeros se trasladaron a la zona de Ensenada y a sus cercanías, donde se erigió un gran saladero. Hubo un señor que ahora les voy a explicar, llamado San Juan, cuyo dueño era un inmigrante italiano llamado Juan Bautista Berisso. ¿Qué hizo este hombre? Observó el mapa, vio que en el lejano sur, al sur del pueblo de Ensenada, había una serie de islas, de arroyos, y que por ahí entraban los barcos al Canal del Sur. Y dijo, ese es el lugar donde instalar un gran, ¿cómo se llama?, complejo industrial para faenar el ganado. Este hombre, Juan Bautista Berisso, que funda este saladero llamado San Juan, que llegó a ser con el transcurso de los años, 20 y pico de años, el frigorífico más grande e importante del mundo, superando aún a los de Chicago, Estados Unidos, que más no se podían expandir porque había crecido la ciudad, ¿no?, a sus costados. Al lado de las instalaciones del saladero San Juan, lo único que había, campo, y campo, y campo. Hoy se erige la ciudad de Berisso. Dentro de muchas charlas, pero acuérdense lo que les digo, vamos a ir a filmar con Nacho lo que quedó, de que hoy es una gigantesca plaza del frigorífico ya, San Juan de Berisso. Y ustedes quizás ahí, cuando me vean hablar y mostrar el lugar, puedan comprender el tamaño que tuvo esto y la importancia que tuvo su producción cárnica para resolver a favor de los aliados la Segunda Guerra Mundial. Pero de eso, mis amigos, falta mucho, así que no me adelanto. Faltan, saco rápido las cuentas, 75 años. Así que, bueno, confíen en mi palabra. Les va a parecer increíble esa historia. En concordancia con lo expresado, en 1872 se prohibió lavar la ropa en el Río de la Plata y de ese modo desapareció el reino de las lavanderas, que durante tantos siglos dio una nota pintoresca, una nota de color en las playas de Buenos Aires. Ya no se podía ir a lavar la ropa al río, no, se tenía que lavar en su casa. También de eso me voy a ocupar en su momento. Tensión con Chile por una inaudita pretensión sobre nuestra Patagonia. Sarmiento, en 1869,
nombra embajador en Chile a un viejo luchador por la libertad, el periodista y político Félix Frías, quien se había desempeñado como secretario del general Juan Galo de la Valle en su frustrada campaña de 1839-1841, y quien, por obra de la casualidad, asistió a las exequias en agosto de 1850 en Boulogne-sur-Mer del más grande de los argentinos, el general José de San Martín. Félix Frías fue nombrado, entre otras cosas, porque era una persona sumamente educada y adecuada para desempeñar esa tarea en un momento en que Chile empieza a generar un gravísimo problema fronterizo, pretendiendo gran parte del territorio patrio, especialmente la Patagonia Argentina. Félix Frías era la persona indicada para defender nuestros derechos. Sarmiento sabe que es un hueso duro de roer para empezar a hacer fracasar la pretensión chilena, pues sabe que es un hombre de gran sapiencia, que va a trabajar con dedicación y patriotismo, fiel a su máxima, que todos los embajadores argentinos, al egresar del Ministerio de Relaciones Exteriores, antes de partir a sus destinos, deberían repetir de memoria: el pleito de la patria es necesario ganarlo o perderlo, pero nunca transarlo con mengua del honor. Félix Frías, posiblemente para muchos de ustedes un ilustre desconocido. Y de ser cierta esta aseveración de mi parte, es algo muy triste, porque Félix Frías, su vida debería ser conocida así por los argentinos. Fue un gran patriota y le debemos muchísimo. Sarmiento intuye que al ocupar la primera magistratura del país, en 1868, se retornará con mayor virulencia a una prédica iniciada en 1863 por el periodista chileno Manuel Amunátegui sobre nuevos intereses expansionistas del país trasandino, que se van a repotenciar en 1866, reclamando Chile con una pretensión más que nada de patriotismo, patoteril, le diría yo, una pretensión sobre la Patagonia Argentina. Mis amigos, hace muchos tiempos, muchas charlas atrás, yo hice mención a varias constituciones, reglamentos y proyectos constitucionales de Chile. En sí, nombré 8. El proyecto de Constitución para el Estado de Chile de 1811, la Constitución de Chile de 1822, el Reglamento Orgánico de 1823, la Constitución de Chile de 1823, el Proyecto de Reglamento Provisorio para la Administración de las Provincias de 1826, Proyecto de Constitución Federal de Chile de 1826, Reglamento Provisorio de 1827 y Constitución de Chile de 1833. Como lo que abunda no daña, voy a volver a leer brevemente lo que decían cada uno de estas constituciones, de estos proyectos, de estos reglamentos, para refrescar la memoria de ustedes y la mía. Proyecto de Constitución para el Estado de Chile de 1811, o sea, prácticamente 60 años atrás, nos vamos ahora, ¿no? Por disposición del Alto Congreso Nacional, se escribió ese año. Los industriosos chinos sin navegación viven quietos y servidos del mundo. Nosotros, defendidos de Europa por la distancia y de nuestros vecinos por el Cabo de Hornos, la cordillera y el despoblado de Atacama, tenemos unas murallas que nos aseguran la mayor tranquilidad que la de ellos, si no buscamos guerras de comercio. Es decir,
que de un plumazo los chilenos en 1811 extendieron el límite sur de Chile hasta el Cabo de Hornos, y sobre la frontera norte reconocían algo ya escrito, determinado por las autoridades españolas, que terminaban en el río Paposo, es decir, en el paralelo 25 grados 21 minutos 26 segundos. Es decir, ellos, al reconocer esto, reconocían, perdón por la redundancia, que el despoblado de Atacama pertenecía a las Provincias Unidas del Río de la Plata. Constitución de Chile de 1822, artículo 3. El territorio de Chile corre por límites naturales. Al sur el Cabo de Hornos, al norte el despoblado de Atacama, al oriente los Andes, al occidente el Mar Pacífico. Esta fue obra de Juan Engaña, la promulgó el brigadier Bernardo Higgins el domingo 29 de diciembre de 1822. Lo importante para el tema patagónico es que en estas dos, en el proyecto de constitución de 1811 y la constitución de 1822, Chile dice nuestro límite es la cordillera de los Andes. Reglamento orgánico y acta de unión del pueblo de Chile de 1823. Chile, en su estado actual, se dividirá inmediatamente en 6 departamentos, que cada uno se comprenda la extensión que haya de mar a cordillera. Lo mismo, ¿no? Y también dice que terminaba en el Cabo de Hornos, cosa que no era cierto. Constitución de Chile de 1823. Artículo 4. El territorio de Chile comprende de norte a sur, desde el Cabo de Hornos hasta el despoblado de Atacama. Se paran en Atacama. Y de oriente a poniente, desde la cordillera de los Andes hasta el Mar Pacífico. Otra vez la cordillera es el límite oeste de Chile. Proyecto de Constitución Federal de Chile de 1826. La nación chilena se compone de todos los chilenos naturales y legales. Su territorio comprende de norte a sur, desde el desierto de Atacama hasta el Cabo de Hornos, y de oriente a occidente desde la cordillera de los Andes hasta el Mar Pacífico. La cordillera, otra vez más la cordillera. Constitución de Chile de 1828. El territorio chileno comprende de norte a sur, desde el desierto de Atacama al Cabo de Hornos, y de oriente a occidente desde la cordillera de los Andes al Mar Pacífico. La cordillera nuevamente. Constitución de Chile de 1833. El territorio de Chile se extiende desde el desierto de Atacama al Cabo de Hornos, y desde la cordillera de los Andes hasta el Mar Pacífico. O sea, siempre la cordillera de los Andes fue el límite que ellos mismos en diversas constituciones, en diversos reglamentos se dieron. Pero de pronto borraron con el codo lo que escribieron en ocho documentos que brevemente les acabo de citar. Porque dijeron, la Patagonia es chilena. Y lamentablemente, hoy día se le enseña a los chicos en las escuelas chilenas que la Patagonia y parte de Cuyo eran chilenas. Entonces, nosotros no tenemos que pensar que esa es la obra de un gobierno de turno, fulanito fue malo. No. Se les educa. Eso es como la tierra ancestral que nos robaron, entre comillas, los argentinos. Y contra eso, mis queridos amigos, si nosotros no decimos bien clara cómo fueron las cosas, no podemos hacer nada. Siempre van a tener esa espina clavada, que nosotros les robamos la Patagonia, lo que no es cierto. Y que ellos mismos, desde 1811, en varias constituciones y reglamentos orgánicos, reconocían. Nosotros terminamos en la cordillera de los Andes. Sarmiento no era ningún tonto. Estaba convencido que sus escritos en la prensa trasandina en 1842, cuando se encontraba exiliado allí,
cuando él alentó, como ustedes recordarán, lamentablemente, ¿no? Lo hizo, la ocupación de Chile del Estrecho de Magallanes, llegando a pedir ser designado diputado por Magallanes, por el territorio de Magallanes, alentando el expansionismo chileno en el Estrecho, pero nunca habló de la Patagonia. Estuvo pésimo Sarmiento, ya lo he dicho varias veces, no voy a repetir lo mismo. Pero sobre la Patagonia Sarmiento nunca dijo nada. Esta cuestión, escribí, debe ser analizada con detenimiento, pues los intereses chilenos comenzaron al poco tiempo a coincidir con los británicos en el sur del país, los británicos desde las Malvinas. Los británicos se dieron cuenta de algo. Si Chile llega a lograr dominar la Patagonia, nosotros acá nunca vamos a tener problemas. En las islas Falkland, como ellos le dicen, en nuestras islas Malvinas. Los argentinos van a reclamar estas islas, ya lo han hecho y lo van a seguir haciendo. Si la Patagonia es chilena, ya está, se acabó. Argentina va a terminar en el Río Negro, por decir algo, y ya está. Con los chilenos nos vamos a llevar muy, muy bien. Y las islas, acá no necesitamos tener 2 soldados, con uno es sobra. Entonces hubo un gran historiador argentino que fue tapado, como quien dice, por su tío. Su tío fue Ricardo Levene, por Dios, posiblemente el más grande historiador de nuestra patria. Pero este historiador, que también fue muy bueno, Gustavo Gabriel Levene, escribió: un chileno de exaltado nacionalismo, don Adolfo Ibáñez, ministro de Relaciones Exteriores de la nación vecina, encarna la tesis y pretende apoyarla en los artículos que Sarmiento escribiera cuando fue proscripto. Como tal pretensión no tiene éxito, a principios de 1872, en carta privada, Ibáñez le propone al presidente Sarmiento comprar el Estrecho de Magallanes. ¿Qué tal? Actitud curiosa la del ministro chileno, pues si creía que el estrecho era de Chile, no se concibe que pretendiera comprarlo. Sarmiento le contesta en una carta que Ibáñez difunde, en la cual afirma que la línea divisoria entre los dos países corre a través de la cordillera central nevada de los Andes. Sarmiento anticipa así la doctrina argentina que finalmente se impondrá en la delimitación de la frontera. La línea separatoria es la de las altas cumbres y no la de las aguas de los ríos que de ellas bajan, como sostenía la tesis chilena. El jueves 23 de septiembre de 1873, el presidente chileno Federico Errázuriz Añartú promulgó una importante reforma constitucional. Esta supuestamente estaba destinada a agilizar la tarea parlamentaria, al reducir el quórum necesario para el funcionamiento del Congreso de Chile, que en forma cuasi irrelevante y subrepticiamente va a suprimir el primer artículo de la Constitución de 1833. Se hizo para agilizar esta reforma de la Constitución, para agilizar la actividad del Congreso de Chile. Pero ya que estamos en la reforma, suprimió el artículo primero. Yo lo leí hace un rato, mis amigos, pero se lo refresco. El artículo primero de la Constitución de 1833 de Chile decía: el territorio de Chile se extiende desde el desierto de Atacama al Cabo de Hornos y desde la cordillera de los Andes hasta el mar Pacífico, comprendiendo el archipiélago de Chiloé, todas las islas adyacentes y la isla de Juan Fernández. Como es sencillo comprobar, él mismo describía cuál era el territorio chileno para los chilenos, o sea, nuestro país es esto. Pero esto se daba de cabeza para los nuevos intereses que tenía Chile, las ideas expansionistas de 1866 sobre nuestra Patagonia.
¿no es cierto? Si ellos terminan en la cordillera de los Andes, la Patagonia queda al costado. Chao, es nuestra, es argentina, no chilena. Entonces, cambian esto. Al borrar esto, Chile queda como límites indeterminados. Porque ellos soñaban, asusados también por la potencia extracontinental que usurpó nuestras Islas Malvinas, con un arbitraje internacional que estuviera en manos de Gran Bretaña. En 1873, Félix Frías presenta los memoriales que justifican el derecho indudable de la Argentina a la Patagonia. Lo hace apoyándose en la exhumación de nuevos documentos. Chilenos de alta responsabilidad lo felicitan a Frías, pero como otros sectores de ese país siguen difamando a Sarmiento, en una carta a Frías, le anuncia que de proseguirse en Chile esta difamación contra su persona, queriendo utilizar de modo adulterado sus artículos de periodista, está dispuesto a renunciar a la presidencia de la nación argentina para consagrarse totalmente a combatir las pretensiones de aquella. La respuesta de Frías es categórica, es brillante, es concisa. Dice así: si realmente el nombre de usted pudiera embarazar la defensa de los derechos argentinos, yo, que estoy encargado de ello, era nuestro embajador, les recuerdo, se lo diría a usted con franqueza. Pero nada de esto sucede, y no necesita usted descender de su puesto para rechazar el cargo más injusto. Su ministro, o sea, él, bastará para probar al señor Ibáñez que la actitud de usted en la prensa chilena fue, como me lo dijo no hace mucho don Manuel Montt, ante todo la de un buen argentino. La síntesis del argumento presentado por nuestro brillante embajador, Félix Frías, fue la siguiente. La Patagonia, el Estrecho de Magallanes y la Tierra del Fuego, aunque contiguos, son territorios distintos. Sarmiento, en tanto, envió en 1873 una expedición al mando del coronel de marina Manuel Guerrico a ocupar las dos márgenes del río Santa Cruz, y Chile, enterado de ello, nada hizo. Con la firma en 1874 de un protocolo, muchos creyeron en nuestro país que Chile había comprendido que sus reclamos sobre la Patagonia eran inviables y que desistiría en el futuro de reiterarlos. Los que pensaron así no sabían lo equivocado que estaban, pues los chilenos volvieron, y sospechosamente, acompañados de reclamos similares que efectuaron los brasileños sobre las misiones orientales. Es decir, Chile pretendía la Patagonia, Brasil pretendía las misiones orientales. Los dos actuaban en forma conjunta. Cuando uno pretendía algo, el otro hacía lo propio del otro lado del mapa. ¿Casualidad o causalidad? Nada de casualidad. Totalmente exprofeso. Las dos cancillerías se pusieron de acuerdo y cuando una decía A, la otra también decía A. Y nosotros estábamos en el medio. Con mucha menos población, con mucho menos respuesta militar y naval. Naval prácticamente no existía. Y así nos tuvimos que defender de las pretensiones territoriales de nuestros vecinos, de los chilenos y de nuestros ex aliados. Hacía poquito fueron aliados nuestros en la guerra del Paraguay, los brasileños. Como yo de esto voy a seguir hablando en el futuro, aquí planto la bandera. Me voy a referir la síntesis de la obra de Sarmiento en estos minutos que me faltan. El asesinato del general Justo José de Urquiza, el 11 de abril de 1870 en el Palacio San José, obligó a Sarmiento a destinar tropas a pacificar la provincia de Entre Ríos, lo que demandó 3 años, pues el ideólogo del asesinato,
Ricardo López Jordán, dejó de tener importancia al ser derrotado por el general Martín de Gainza el martes 9 de diciembre de 1873 en el combate de Don Gonzalo, el último enfrentamiento librado entre unitarios y federales. Poco tiempo antes, el sábado 23 de agosto de 1873, viajando en un carruaje rumbo a la casa de su ministro del Interior, doctor Dalmacio Vélez Arfiel, abstraído por la preocupación que tenía por una interpelación planteada en el Senado de la Nación y por la sordera que padecía, no se percata del fuerte ruido de una detonación que le pareció lejana. Y eso no era más que un frustrado ataque de 3 asesinos que al dispararle un viejo trabuco sobrecargado explotó, hiriendo gravemente a quien quiso matarle, abortando el plan de los mismos que huyen del lugar despavorido. Sarmiento solo a las horas comprendió que estuvo a punto de ser asesinado. La policía al poco tiempo arrestó a 2 de los partícipes, eran 2 inmigrantes italianos, que recubrieron los perdigones con bicloruro de mercurio y bañaron sus puñales con sulfato de estrinina, en tanto que el tercero, Aquiles Secabrugo, quien fue ministro de López Jordán, logró huir a Montevideo, donde fue asesinado en octubre de ese año, y de ese modo jamás se supo quién fue el instigador del atentado. El gobierno de Sarmiento no fue fácil, inundaciones causaron grandes daños en varias provincias, luego hubo una terrible sequía que se abatió sobre la pampa húmeda matando 2 millones de cabezas de ganado. 2 millones de cabezas. Como saldo positivo del gobierno de Domingo Faustino Sarmiento, tenemos que al iniciar su gestión, el 12 de octubre de 1868, solo había 30.000 alumnos en la República Argentina. Al concluir hay 100.000, es decir, los triplicó. En esto tuvo mucho que ver la subvención que se dio a las bibliotecas populares. Aquí en mi querida ciudad natal de Quilmes se instauró en 1871 la segunda biblioteca de la provincia de Buenos Aires. La primera es de Bragado, por un día nos ganaron. La nuestra es del 8 de diciembre de 1871 y merecidamente lleva el nombre de Domingo Faustino Sarmiento. Bueno, la obra de Sarmiento, el Observatorio Astronómico de Córdoba, la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, la Academia de Ciencias, la Oficina Meteorológica, el primer ferrocarril de Río Cuarto, el de Concordia. En 1874 le envía un mensaje por un cable transoceánico que se ha tendido con Estados Unidos al presidente estadounidense Ulysses Grant. Al terminar mi gobierno dejo mi país en contacto con todas las naciones. En 1873 hubo un conato de revolución del general Bartolomé Mitre diciendo: Sarmiento ha hecho trampa, ha favorecido la presidencia de Nicolás Avellaneda. Esto es una vergüenza. Por eso Mitre se levanta en armas, pero la revolución fracasa. ¿Qué cosa? ¿Cómo Sarmiento va a hacer trampa para que ganara Avellaneda? Hizo trampa. Sarmiento quería que Avellaneda, su ministro de Educación, lo continuara en el cargo. No fue un angelito, nunca lo fue. El 12 de octubre de 1874, luego de entregar los atributos del mando al presidente Nicolás Avellaneda, Sarmiento se fue caminando sin custodia desde la Casa Rosada hacia el hogar de su hija Faustina, porque él no tenía casa propia. Como una vez escuché, y lo quiero repetir ahora, hizo tantas, pero tantas cosas positivas por nuestro país, por nuestra patria durante su mandato, que Domingo Faustino Sarmiento se olvidó de robar. Qué cosa, ¿no? Cómo se extraña esa época.
Les mando un gran cariño a todos y nos vemos el martes que viene. Muy buenas tardes.